Bienvenidos a su espacio informativo Sin Compromiso. El día de hoy hablaremos del mercado laboral, las consecuencias que produjo la pandemia y cómo afectaría ello a los egresados universitarios. La dinámica del mercado laboral del Perú a lo largo de su historia ha ido teniendo desavenencias entre la formalidad e informalidad. Con la llegada de la pandemia a nuestro territorio, la brecha se ha incrementado y, en suma, el efecto de la misma ha generado un incremento de desempleo. De acuerdo al Instituto Peruano de Economía, IEP, durante el segundo trimestre del 2020, 6 millones de peruanos perdieron su fuente de ingresos y la población ocupada se redujo en 39,6%. Y también el Producto Bruto Interno, PBI, durante ese periodo se redujo en 30,2%. De acuerdo al medio Ojo Público, la caída del empleo ha sido mayor en trabajadores formales, que según datos del Instituto Nacional de Estadística, INEGI, este sector se redujo en 13,4%, el doble de lo que disminuyó el bloque informal. El medio concluye que esta reducción se debe a que las empresas se acogieron a la suspensión perfecta de labores, dispuesta en el Decreto de Urgencia 038-2020. En estas circunstancias, ¿cuál es el panorama que nos depara a los estudiantes y por tanto futuros egresados que en su mayoría se proyecta cubrir las plazas en este mercado? Al respecto, consultamos al doctor José Luis Vargas Gutiérrez, de profesión sociólogo y director de la Oficina de Convenios y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional San Agustín, UNSA. ¿Cuál es la dinámica actual del mercado laboral en nuestra región y cómo afecta la situación de estudiantes y egresados de nuestra casa de estudios? El campo laboral en nuestro país ha sido seriamente afectado y también que esa afectación va a continuar. A la crisis sanitaria que profundizó ese problema de la situación laboral, porque hay que reconocer que desde antes ha existido un problema laboral en nuestro país, pero eso se ha visto afectado mucho más por la crisis sanitaria y a esto se le ha sumado luego la crisis económica y como si fuese poco, se le ha sumado en los últimos meses y semanas la crisis política, ¿no? Entonces la suma de estas variables están afectando mucho más la situación o el mercado laboral en nuestro país. Por otra parte, ¿qué carreras se han visto más afectadas por esta pandemia respecto al mercado laboral? Bueno, más que carreras, creo que hay que hablar de puestos de empleo, ¿no? Y los Claro. más afectados han sido justamente los empleos formales, ¿no? Es decir, la crisis pandémica y luego la económica automáticamente ha afectado mucho más a todos aquellos que por lo menos gozaban de cierta estabilidad laboral. Ellos han sido los primeros en ser despedidos o suspendidos, es decir, se ha usado una serie de mecanismos legales para sencillamente pues miles de trabajadores pasen ya a la situación de desempleados y eso lo único que ha hecho y está haciendo es no solamente elevar el número de desempleos, sino también incrementar el número de informales, ¿no? Porque hay que recordar que en nuestro país fundamentalmente lo que prima en el mercado laboral es la informalidad. Si hasta hace 2 años esa informalidad llegaba al 70%, de seguro que ahora con esta nueva situación borrará pues el 80-85%, ¿no? Ese es el panorama laboral en nuestro país. ¿La UNSA proporciona algún plan de empleabilidad a sus estudiantes y egresados? No, no, la nueva ley universitaria sí obliga a que las universidades y especialmente las públicas elaboren planes de empleabilidad para ayudar a sus egresados a que estos se inserten en el mercado laboral, ¿no? Y eso en nuestra universidad recién se está construyendo. Y finalmente, ¿algún consejo o sugerencia a los egresados para mejorar sus ventajas competitivas en el mercado laboral? Todo lo descrito definitivamente nos pinta un panorama sombrío, incluso puede aumentar las angustias, los temores que tiene la gente, ¿no? Y es totalmente comprensible y se va a hacer mucho más angustiante o deprimente si es que seguimos analizando este tema desde una perspectiva política.
vida, ¿no? Pero hay que recordar, y especialmente a los egresados, que nosotros por suerte no pertenecemos al mundo político, ¿no? Sino que pertenecemos al mundo académico y por lo tanto nos corresponde, no solamente para nosotros, sino también para nuestros entornos, contribuir a que este problema lo enfoquemos académicamente, es decir, científicamente, ¿no? Porque para eso nos hemos preparado, para eso hemos estudiado. Enfocarlo académica o científicamente significa que detrás de este panorama le encontremos oportunidades. La historia ya nos ha enseñado que justamente las grandes crisis también generan grandes oportunidades. Por otra parte, el Estado ha ido amortiguando el desempleo generado por la pandemia, con ciertas medidas como Reactiva Perú o el programa Trabaja Perú, que proyecta frenar y disminuir el desempleo formal e informal. Despidiéndome, cabe recalcar las palabras del doctor Vargas. La historia ya nos ha enseñado que justamente las grandes crisis también generan grandes oportunidades. Sin más que decir, hasta pronto.